Padre Dios misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. También gracias por permitirnos este seminario de la Biblia durante una semana y muchas almas perdidas pudieron recibir la salvación muy preciosamente. Te pedimos que los nuevos hermanos que fueron salvados en esta vez puedan vivir la vida cristiana más adecuadamente y dignamente ante Dios. Hoy también ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra acerca del Evangelio y la vida cristiana. Danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Abre nuestros corazones y pensamientos, por favor. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia, Génesis capítulo 4, texto principal de hoy, Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8, Génesis capítulo 4, desde versículo 1 al 8. Con esta historia vamos a empezar culto de hoy. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. 1 al 8. Les leo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha descaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta aquí. Hoy es el último día del seminario de la Biblia. Hoy vamos a aprender un poquito más acerca del Evangelio, acerca de la salvación y también la vida cristiana. Como aprendimos ayer, nosotros fuimos salvos creyendo en la verdad, ¿sí? Creyendo en la verdad de la eterna redención que cumplió Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz en vez de nosotros, quitando todos los pecados del mundo. En este pecado del mundo incluyen nuestros pecados de pasados, presentes hasta futuros, y así solucionó el problema del pecado de todas las personas, todas las personas del mundo. Entonces, alguien puede decir de esa manera, si algunos podrían decir de esa manera: ¿cómo puede uno ir al cielo solamente por creer? Algunos podrían tener esta duda. ¿Acaso
no se necesita servir fervorosamente, ofrendar, hacer algunas buenas obras, guardando bien las leyes para poder entrar en el cielo. Algunos podrían decir de esa manera. ¿Cómo uno puede ir a ese cielo tan maravilloso con descaro solamente por creer? Sí, podrían tener esta duda, ¿no? Eso muy simple, el creer lo que hizo Jesús. Creo que hay muchas personas que piensan de esa manera. Sí, humanamente se podría hacer entendibles algunas partes de esto, humanamente. Pero, como les dije repetidamente, el criterio de ir al cielo está en la mano de Dios. El criterio es Dios, ¿no? La manera de Dios. Es importante conocer cuál es el criterio, cuál es la manera de Dios, ¿sí? La fe no es algo complicado, ni algo difícil, sí, no es complicado. Entonces, si la manera de tener esta fe fuera algo muy difícil, muy complicado, los que tienen una edad muy mayor o menor no tendrán ser salvos, porque el nivel de sus entendimientos es muy bajo, ¿no? Y si pudiera ir al cielo por medio de las obras o un esfuerzo de parte del hombre, no por la fe, los que no tuvieron mucho dinero, mucho poder y los que son discapacitados no podrán recibir la salvación, ¿sí? Más bien, Jesús dijo, no entrarán en el reino de los cielos si no cambiaran como niños. San Mateo 18:3 dice así, los niños podrán ir al cielo. Y también dijo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2:4 dice así, ¿no? Entonces, Dios quiere que todos sean salvos, sin mirar si son hombres o mujeres de todas las clases, ni la diferencia entre pobreza y riqueza. Todas las personas. Por lo tanto, Dios no planeó la manera de ser salvo difícilmente, sino muy fácil y ciertamente, para que cualquier persona pueda escuchar y creerlo. Pero siempre el problema es que de parte del hombre lo está complicando difícilmente, siempre. Esto es el problema. Dios planeó para que uno pueda ser salvo por medio de oír y creer, por la fe, muy simplemente. Pero siempre de parte del hombre constantemente desea añadir su propia justicia, propio pensamiento, propio esfuerzo. Esto es el problema siempre, según sus pensamientos, según su manera, según su criterio del hombre. Dentro del texto principal que leímos hoy sale un buen ejemplo de este caso, este tipo de persona. Es la historia de Caín y Abel, una historia muy conocida, ¿sí? Caín y Abel. Aquí tiene mucho significado acerca del evangelio, acerca de creer correctamente. Hoy vamos a aprender un poquito más detalladamente acerca de esta historia. Caín representa a un hombre que desea acercarse a Dios con sus obras, con sus esfuerzos. Es un representante a un hombre que desea acercarse a Dios con estas cosas, sus obras y esfuerzos. Por eso al ver su vida podemos entender acerca de las personas que tienen concepto equivocado acerca de
creer en Dios, ¿sí? Pero lamentablemente hay muchas personas en el mundo como este Caín. Y a la vez podemos decir que Abel, al contrario, Abel representa a un hombre que desea acercarse a Dios por medio de la fe. Aquí hay dos tipos de personas. Uno que tiene la fe equivocada, uno que tiene la fe correcta, ¿sí? Entre los dos tiene gran diferencia. A través de esta historia, hoy vamos a pensar un poquito más detalladamente acerca de la salvación, ¿sí? Aquí, repito, Caín es un hombre que representa una persona que desea acercarse a Dios con sus obras, ¿sí? Con sus propios pensamientos. Y Abel representa a un hombre que desea acercarse a Dios por medio de la fe, ¿sí? Como nosotros aprendimos ayer. Adán y Eva, sus padres, Adán y Eva, que fueron rechazados del huerto del Edén por causa de sus pecados. Esta es una historia primitiva, humanidad primitiva. Adán y Eva, que fueron rechazados del huerto del Edén por causa de sus pecados, mientras estaban viviendo, después de haber engendrado a sus hijos, les habrán contado detalladamente a ellos acerca de lo que había pasado en el huerto del Edén, ¿sí? Ellos habrán contado detalladamente a sus hijos acerca de la historia que había pasado en el huerto del Edén. Sus hijos habrán escuchado que por el primer pecado, ¿sí? Por el primer pecado de sus padres, la tierra fue maldecida y que la vida padece la muerte, dolor y sufrimiento. Ellos habrán escuchado esta historia. Por eso ellos entendieron. Por eso estamos sudando y sufriendo de esa manera, ¿sí? Abel, Caín, ellos así habrán pensado. Parece que ellos pensaron de esa manera, por los pecados de mi padre, ¿sí? De mi madre, así nosotros estamos sudando, ¿sí? Estamos sufriendo. Y también habrán escuchado la historia de que Dios, cómo vistió a sus padres con túnicas de pieles al momento de rechazar a ellos. Esta es una historia que ocurrió en el huerto del Edén, después de cometieron el pecado, Adán y Eva, ¿sí? Y Dios rechazó a ellos vistiendo con túnicas de pieles a ellos, ¿sí? Esta historia ya sabemos, ¿no? Caín y Abel, al escuchar acerca de este acontecimiento, habrán tenido un corazón de querer acercarse a Dios, ¿sí? Sus hijos, Caín y Abel, habrán tenido este corazón, querer acercarse a Dios. Por eso dieron sacrificios. Esto es lo que leímos en el texto principal de hoy. Por eso ellos dieron sacrificios. Pero habían una diferencia entre los dos sacrificios de Caín y Abel. Si vemos en Génesis, posee un contenido del Evangelio acerca de cómo Dios salva a los humanos caídos por sus pecados. Tiene este contenido del Evangelio. Eso lo llamamos como el Evangelio primitivo. Sí, en Génesis tiene este contenido acerca del Evangelio. Por eso llamamos como el Evangelio
primitivo. Lo primero que cometió Adán, lo primero que cometió Adán después de haber cometido pecados fue el oprobio de estar desnudo, ¿sí? Y lo siguiente que hizo fue vestirse de las hojas de higuera, ¿sí? Lo que hicieron es, primero, ellos entendieron el oprobio de estar desnudo. Y segundo fue vestirse de las hojas de higuera para cubrir sus oprobios. Sale esta historia aquí, Génesis capítulo 3, versículo 6, 7. Aquí sale esta historia. Les leo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sabemos esta historia, ¿sí? Pensemos entonces. Mire, esa ropa fue el primer esfuerzo que hicieron los humanos para cubrir sus pecados, ¿sí? Para cubrir sus pecados, es decir, para cubrir sus oprobios. Podemos entender de esa manera. Después de cometer pecado, ellos lo hicieron para cubrir sus propios oprobios. Pero pensemos, esa ropa no pudo ocultar nada, ¿sí? No pudo ocultar nada de sus oprobios. Es imperfecto. Cuando más pasaba el tiempo, las hojas se secaban y se habrían caído todos moviéndose. ¿Entienden, no? No sirve de nada en el sentido verdadero. A pesar de que un ratito podría ocurrirse, pero en el sentido verdadero no sirve de nada por pasar el tiempo, ¿sí? Con el esfuerzo que hace el hombre, no puede cubrir ese pecado. Debemos entender sobre esto, ¿sí? Por esfuerzo del hombre no puede cubrir nada de sus pecados. El criterio del hombre no sirve de nada. La obra del hombre tampoco, ¿sí? Con el esfuerzo que hace el hombre no puede cubrir nada este pecado. Para Adán y Eva, mire, antes de haber cometido el pecado, era muy alegre, sí, antes de cometer pecado, sí, era muy alegre y feliz vivir conversando con Dios. Sale esta historia en Génesis, sabemos, ¿no? En el huerto del Edén, antes de cometer pecado, ellos era muy feliz, muy alegre, conversando con Dios. Estuvieron desnudos, como vemos, pero no se avergonzaban. Génesis dice de esa manera. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? No tenía nada de oprobio. ¿Por qué? No cometieron pecado antes de cometer el pecado, ¿sí? Era esta condición. Pero, como sabemos, después del delito, ese Dios que amaban, conversando siempre, ese Dios que amaban se convirtió en un ser temible. Esto es el resultado del pecado, ¿sí? Ese Dios que amaban se convirtió en un ser temible. Por el miedo y la vergüenza que tenían
no podían acercarse a Dios como antes. ¿Sí? ¿Entienden? Por el pecado. Pensemos bien acerca de nuestra condición antes de pecar, antes de recibir la salvación. Antes nosotros éramos como ellos, ¿sí? Teníamos vergüenzas, ¿sí? No podía conversar con Dios adecuadamente por el pecado. No podían acercarse a Dios como antes. Ellos también, Adán y Eva. Pero Dios seguía buscando, ¿sí? Seguía buscando a ese Adán, llamándolo. Seguramente lo habrá llamado con una voz encarecida. Sí, seguramente, encarecida. Había buscado. Incluso ahora también. Dios está buscando a los pecadores. Está buscando a nosotros. Podemos decir de esa manera. ¿Por qué? Nosotros éramos pecadores desde nacimiento, ¿no? Por eso, Dios está buscando a los pecadores. Ahora mismo también, llamándolos con la misma voz encarecida. ¿Dónde está Adán? De esa manera. ¿Dónde está? No. ¿Dónde estás? Yo voy a matar. No. ¿Dónde está Adán? Estaba buscando. El Evangelio, ¿sí? El Evangelio que escuchamos durante esta semana, ¿sí? Durante esta semana era tal voz con la que Dios nos estaba buscando y llamando. Nosotros escuchamos esta voz. ¿Cómo piensan ustedes? Ustedes también escucharon, ¿sí? Esta voz encarecida. ¿Cómo piensan ustedes? Dios llamó a Adán porque no sabía dónde estaba él. ¿Cómo piensan? No. Dios sabe todo. Sí. Él es omnisciente, omnipotente. Él sabía todo, incluso dónde estuvo Adán. Él sabía, pero lo llamó, ¿sí? Dios quería y esperaba que Adán salga confesando su pecado. Por eso lo llamó de esa manera. A pesar de que él supo, ¿sí? Supo, ¿sí? Él sabía todo, pero llamó. ¿Por qué? Dios quería y esperaba que Adán salga confesando su pecado, ¿sí? Esto es muy importante. Aquí, Génesis capítulo 3, versículo 8-9 dice así: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Sí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No, ¿dónde estás tú? De esa manera, ¿sí? Encarecida. Esta es la manera en la que Dios perdona a los pecadores, ¿sí? Debemos pensar bien acerca del corazón de Dios. Dios es omnipotente, así que puede hacer todo, pero para perdonar a los pecadores es absolutamente necesaria una reacción, ¿sí? Una reacción del pecador hacia la llamada de Dios. Eso es muy importante. A pesar de que Dios puede hacer todo, pero para perdonar a las personas pecadores, ¿sí? A los pecadores, eso absolutamente necesaria una reacción del pecador, el lado del pecador. Eso hacia la llamada de Dios debe reaccionar, confesar. Esa reacción es el escuchar la voz de Dios
admitir que somos pecadores y ponernos en pie delante de Dios. Esta reacción. Eso es el arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento. Absolutamente necesaria. Esto. Arrepentimiento. La reacción es, repito, reacción es el escuchar la voz de Dios, admitir que somos pecadores y ponernos en pie delante de Dios. Esto es arrepentimiento. Entonces, la manera en la que Dios nos salvó es lo mismo también, ¿sí? Así, de esa manera, nosotros también hemos escuchado esa voz de Dios que buscaba a los pecadores en esta semana, ¿sí? Por el seminario, en esta semana. Escuchamos la voz de Dios. Dios perdona y salva a estas personas que reaccionan escuchando la voz de Dios. Es decir, a los que se arrepienten y se ponen en pie delante de Dios. De esa manera, Adán le respondió a Dios. Sí, Adán le respondió a Dios en aquel momento. Aquí sale este versículo, Génesis 3:10. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este versículo es muy importante, ¿sí? Adán mismo confesó de esa manera: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dice, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Debemos pensar bien, ¿sí? Dios le hizo al Adán que confesó túnicas de pieles y lo vistió y luego lo rechazó del huerto del Edén. Pensemos entonces, aunque por sus pecados lo rechazó por el castigo Dios, pero los vistió de túnicas de pieles como una señal del perdón de parte de Dios, que oculta oprobio que el humano mismo no puede quitar. ¿Entienden, no? A pesar de que ellos querían ocultar sus oprobios con sus maneras, ¿sí? Haciendo las ropas con las hojas de higueras, pero no servía de nada. Pero en el parte de Dios, Dios mismo lo hizo túnicas de pieles para cubrir sus oprobios. Esta es la manera de Dios para perdonar, ¿sí?, este pecado. En parte de Dios. La manera está en la mano de Dios. ¿Sí? ¿Entiende? Pero para esta persona que confesó su pecado de esa manera, oí tu voz, debemos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué significa esto? Él reconoció su pecado, su problema de pecado. Yo soy pecador, tuve miedo porque estaba desnudo, ¿sí? Esta frase tiene este significado: yo soy pecador, yo soy desnudo, ¿sí? Desnudo, estoy desnudo. De esa manera, tal persona puede recibir el perdón de pecado, perdón de Dios, pecado de Dios. ¿Entiendes? ¿Entiende? ¿Sí? Solamente tal persona puede recibir el perdón de pecado de Dios. La manera ya está en la mano de Dios, no la manera del hombre. ¿Entiende? Debemos arrepentirse, entonces. Debemos arrepentirnos. Aunque por sus pecados lo rechazó. Dios lo rechazó por el castigo, pero lo vistió de túnicas de pieles como una señal del perdón de parte de Dios, que oculta oprobio que el
humano mismo no puede quitar. ¿Entiende? Por eso aquí, este versículo dice así. Génesis 3, 21. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Eso es muy importante. Una manera muy clara para ocultar, para cubrir los pecados del hombre, el lado de Dios. Entonces, para obtener las túnicas de pieles con el propósito de cubrir los pecados y oprobios, la vida de un animal sin pecado tenía que ser sacrificada. Sí, ¿entiende? Para obtener las túnicas de pieles con el propósito de cubrir los pecados y oprobios, la vida de un animal sin pecado tenía que morir, tenía que ser sacrificada de esa manera. ¿Entienden, no? Por los pecados del hombre, este animal tenía que morir, derramando sangre de esa manera, para obtener túnicas de pieles, ¿no? ¿Entienden? Es la manera que fue preparada de parte de Dios. Dios preparó esta manera de parte de Dios para ocultar el oprobio que fue provocado por los pecados de los hombres. ¿Sí? Es misericordia de Dios. De la misma manera, fuimos salvos también. Sí, misma manera, fuimos salvos. Es una sombra del Evangelio de salvación. De la misma manera, también recibimos la salvación. Así como Adán confesó diciendo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, nosotros también, cuando reconocimos que somos pecadores ante Dios, podemos recibir el perdón de Dios. Así como la sangre de una vida fue derramada y sacrificada para preparar las túnicas de pieles, podemos ver como un ejemplo de la muerte de Jesucristo en la cruz, derramando la sangre para redimir los pecados de la humanidad, los pecados de nosotros, mis pecados, pasados, presentes, hasta futuros también. Este acontecimiento de las túnicas de pieles contiene la verdad del Evangelio de la salvación de Dios. Tiene este significado. Abel comprendió, sí. Abel comprendió exactamente cómo cubrió Dios los pecados de Adán y Eva, sus padres. Es decir, él se dio cuenta exactamente acerca de esta verdad de la salvación. O sea, él entendió exactamente el Evangelio. Por eso él recibió la salvación. Abel habrá pensado así: para conseguir el perdón de Dios se necesita la muerte. Sí, se necesita la muerte de una vida. Esto es el derramamiento de la sangre, podemos decir así. Él comprendió exactamente acerca de esto. Correcto evangelio. Por oír, ¿sí? Por oír la palabra de Dios. O sea, sus padres lo contó, ¿sí? Esta historia detalladamente. Por eso él pudo entender. Esta es una verdad esencial del evangelio, ¿sí? De esa manera, Abel ha escuchado muy seriamente y atentamente al acontecimiento que había ocurrido en el huerto del Edén. Esta historia es como evangelio. Por eso, Abel ofrendó a Dios la primera cría de la oveja por el sacrificio, entendiendo exactamente el derramamiento de la sangre. Entonces, él ofrendó un animal, ¿sí? La primera cría de la oveja por el sacrificio. Sale esta historia, Génesis capítulo 4, versículo 4. Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Podemos entender muy exactamente acerca del Evangelio, ¿no? A través de este versículo también, ¿sí? Murió una vida por cubrir los pecados del hombre, una vida derramando la sangre. Abel hizo así, pero Caín, a pesar de que había escuchado el mismo contenido, ¿sí?, con Abel, pero más que la manera de Dios, agarró sus esfuerzos, agarró sus pensamientos y su voluntad, totalmente diferente, ¿sí? Había pensado de esa manera: Dios no se alegraría por recibir una cría chiquita de la oveja. Parece que él pensaba de esa manera. Ni siquiera conseguí esa cría con mi esfuerzo. Tampoco tendría mucha carne. Al momento que Dios la reciba, no se recuperará nuestra relación. Podría pensar de esa manera. Entonces, él al final ofreció a Dios todas las buenas cosas y productos agrícolas que consiguió después de esforzarse y sudar, ¿sí?, sus esfuerzos, ofrendo en su manera, de su manera. Pero Dios no las recibió. Sí. Aquí la Biblia dice así, 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La historia de Caín y Abel tiene este significado. Al final, Caín, sin comprender el corazón y la voluntad de Dios, de cómo había perdonado y ocultado el oprobio de sus pecados, quiso acercarse a Dios solamente por medio de sus pensamientos y sus esfuerzos, con sus maneras. Pero eso es algo equivocado, una fe equivocada. Él no creó en la manera de Dios. Él no tiene la fe verdadera. Él tiene una fe falsa. O sea, él cree en su propia manera, su propio pensamiento. Totalmente equivocado. En el Nuevo Testamento, entonces, está dando una lección ordenando este contenido muy exactamente y claramente. Busquemos Hebreos capítulo 11, versículo 4. Aquí explica muy claramente sobre este contenido. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Aquí, 11, versículo 4. Si lo tienen, leamos juntos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí la Biblia explica muy claramente acerca de la fe de Abel, también una fe equivocada de Caín. Ser justo no es por las obras, sino por medio de la fe. Abel escuchó muy bien la historia acerca de Dios por medio de sus padres, y a través de esto pudo llegar a tener la fe correcta. Pero Caín, a pesar de que escuchó mismo contenido, pero no entendió exactamente. ¿Por qué? Él hasta fin tuvo su pensamiento, no dejando este pensamiento. Por eso no puede entender, no puede entrar este contenido correcto en su corazón. Por eso no entendió. Por eso salió una manera equivocada.
así que no pudo tener la fe correcta. Pero Abel, pensando, escuchó sinceramente, atentamente la historia de evangelio primitiva que ocurrió en el huerto del Edén a través de sus padres, atentamente, y entendió la manera de Dios, cómo solucionar el problema del pecado. Matando un animal, Dios hizo túnicas de pieles para cubrir los pecados de mis padres. Esta es la manera de Dios. Derramamiento de sangre es necesario. Por eso entendió exactamente. Y sacrificio, ¿sí? Dio sacrificio matando un animal. Gran diferencia entre Caín y Abel, entre sus ofrendas, ¿no? Él entendió exactamente. Abel escuchó muy bien, ¿sí? Por eso, por la fe, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Él escuchó bien y entendió exactamente. Hoy en día, muy lamentablemente, muchas personas malinterpretan acerca de la fe correcta y la salvación verdadera, ¿sí? Como Caín. La salvación no es por ir a la iglesia, ¿sí? Ni solamente por leer la Biblia demasiado, ni por orar, ni por dar diezmo, ni por curarse de unas enfermedades, ni por hablar lenguas, ni por recibir bautizo. No, debido a que no saber de la Biblia correctamente, las personas entienden muy mal acerca de la salvación, según su manera, propia manera. E incluso si aprenden la Biblia, están atrapados en sus propios pensamientos y no aceptan la verdad correcta, por lo que recibirán una salvación falsa y tienen una fe equivocada. Es algo muy lamentable. La salvación es por la fe únicamente. Uno recibe la salvación solamente cuando cree en la verdad de que Jesús perdonó todos mis pecados, muriendo en la cruz en vez de mí. Este contenido es muy simple, ¿no? El tema nuclear es esencial de la Biblia, es la salvación por la fe. Esa fe se basa en la verdad correcta e inalterable, ¿sí? Creer una verdad inalterable es la fe correcta. Por ejemplo, comparemos la vida cristiana con un tren. Vamos a ver, aquí hay un tren de la vida cristiana, ¿sí? Es un ejemplo, tren de la vida cristiana. Están el locomotor aquí y los vagones. Entonces, entre ellos, ¿qué parte es más importante para que pueda avanzarse este tren? ¿Qué parte? ¿Locomotor o vagones? Obviamente, locomotor. Este locomotor es lo más importante. Porque si no estuviera este locomotor, este tren jamás podría moverse, ¿no? Supongamos que este locomotor sea la verdad. Y otros vagones sean la fe y la emoción. Entonces, si se va este locomotor automáticamente, los vagones siguen al locomotor. Es decir, si se va la verdad, la fe y la emoción siguen esa verdad a continuidad. Sí. Es algo muy obvio y natural. Que si se va el locomotor, los vagones lo siguen. Esto es el orden normal y también correcto, ¿no? Entonces, nosotros hemos confirmado las verdades ciertas a través de la Biblia, ¿sí? Inalterable, la verdad inalterable. Es decir, hemos confirmado la obra que hizo Jesucristo en la cruz para nosotros, o sea, la verdad del Evangelio. Jesús murió en la cruz en vez de mí por solucionar
mi problema de pecado. Y así yo he podido recibir la salvación. Debido a que todos estos acontecimientos eran verdad, ¿sí? Eran verdad, nosotros lo confirmamos a través de la Biblia y llegamos a creer en esto. Y así pudimos tener la fe correcta, ¿no? En base a una verdad inalterable. En otras palabras, algo que no es verdad, no se puede creer, ¿sí? De esa manera, si uno tiene esa fe a través de la verdad de la Biblia, podrá vivir una vida cristiana adecuada, con un corazón impresionado con el amor y la gracia de Dios. ¿Por qué? Esta es verdad. Por tanto, las emociones se crean en base a esa verdad y la fe correcta. Entonces, emociones último, ¿sí? Último. Sin embargo, si vemos las características de las personas que tienen una fe equivocada, este orden se invierte, ¿sí? Se invierte. Al contrario. Es decir, sus vidas religiosas empiezan desde las emociones, sí, muy lamentablemente, porque ellos no tienen la fe correcta, no saben una verdad inalterable. Eso no es la vida cristiana, así que lo expreso como la vida religiosa, porque ellos no son cristianos. Entonces, sus vidas no es la vida cristiana, solamente una vida religiosa. Desde emoción empieza. Ellos, no confirmando el hecho de que Jesús hizo por mí, solamente oran y alaban, llorando mucho, sirven intensamente con su esfuerzo en la iglesia, físicamente, aparentemente, una vida religiosa. Pero no importa cuánto lo intenten, el tren de la vida cristiana no se mueve nada. ¿Por qué? Vagón no tiene fuerza, ¿sí? La fe que proviene de las emociones también puede ser destruida por las emociones. Eso no es la fe. Sin embargo, la fe que proviene de la verdad nunca se pierde sobre la base de la verdad inalterable. No importa cuán complejos y cambiantes sean mis sentimientos, la verdad de la Biblia nunca se cambia. Sí, algunos podrían tener unas dudas, ¿sí? Después de recibir la salvación, pero a pesar de que tiene algunas dudas, curiosidades, pero esta verdad no se cambia nada, ¿sí? ¿Entienden, no? Porque la verdad inalterable es como locomotor, ¿no? Tiene fuerza. Pero muy desafortunadamente hoy en día la mayoría de las personas ignoran la verdad de la Biblia y primero tratan de tener fe con sus propios pensamientos, voluntades y emociones para que no puedan recibir la salvación verdadera y tener la fe correcta. Es muy lamentable. Es decir, cuando conocemos, entendemos y aceptamos claramente la verdad del Evangelio a través de la Biblia, como Abel, realmente podemos recibir la salvación por la fe correcta, ¿sí? Eso es muy importante. Ayer aprendimos muy claramente acerca de esta verdad inalterable, esta verdad clara. Jesús murió en vez de mí en la cruz. Esto es nuclear de la Biblia, ¿sí? Hay muchas cosas, otras cosas en la Biblia, pero dejando primero estas cosas, hay muchas dudas, ¿sí? Algunos todavía hay algunos contenidos todavía no entendemos, pero lo claro es Jesús murió en vez de mí en la cruz.
nuclear de la Biblia. Esto es el Evangelio. Más importante esto. Creemos en esta verdad es recibir la salvación. ¿Sí? Nunca cambia esta verdad. Y lo que garantiza esa verdad del Evangelio de la salvación aún más claramente es la resurrección de Jesús. Aquí sale este contenido acerca de resurrección de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, 3 al 8, les leo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí? Es el contenido acerca de la resurrección de Jesucristo. La resurrección tiene un significado muy importante, tanto como para mencionarse más de 100 veces en la Biblia. Muy importante, entonces. El significado más importante de la resurrección es confirmar el cumplimiento del perdón de pecados. Confirmar aún más. Como vemos en el versículo 3 y 4, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, ¿sí? A las Escrituras. Y a los 3 días resucitó, ¿sí? Según la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, ocurrió este acontecimiento verdaderamente. Eso garantiza que se ha cumplido la promesa de la redención escrita en la Biblia. Redención, eterna redención. ¿Sí? Esta resurrección garantiza nuestra salvación más claramente. Es igual, igual a comprar algún objeto, ¿sí? Al comprar algún objeto con dinero y demostrar que el precio de este objeto ha sido pagado por medio de la boleta, ¿sí? Recibo. Sin boleta no hay manera de demostrar que haya pagado para comprar las cosas, ¿sí? La resurrección como esta boleta. La resurrección también es lo mismo. Sin resurrección no podemos confirmar que el precio del pecado ha sido todo pagado o no, ¿sí? Por eso la resurrección es muy importante. Es una verificación de pagamiento del pecado, ¿sí? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Para comprar algo debemos pagar dinero como precio. Aquí inscritos los objetos. Nuestra salvación es perdón del pecado, debe morir. En vez de nosotros, Jesús murió. Sí, el precio es muerte de Jesús y la resurrección es como este sello, ¿sí? Juan, así podemos verificar, sí, ya pagado. Entonces, con esto, la resurrección, podemos verificar nuestra salvación. Es muy cierto. Esta es la resurrección. Aquí, Hebreos 1:3 dice de esa manera, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces, pensemos,
es posible sentarse a la diestra de la majestad en las alturas si es que ha resucitado y ascendido, ¿sí? Esta condición es necesaria. Resucitado y ascendido, es posible sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, ¿sí? La resurrección es una verdad cumplida después de terminar de efectuar la purificación de pecados, ¿sí? Jesucristo murió. La resurrección se cumplió para testificar que eso ya se ha terminado, una garantía del cumplimiento del perdón de pecados. Jesús murió en vez de nosotros en la cruz. Y si algo hay ya fue pagado, eso nunca va a ser cancelado, ¿sí? Desaparecerá, nunca desaparecerá. Eso significa que esta salvación es eterna. Tiene este significado también. La salvación es eterna. En el concepto de la eternidad se incluyen los contenidos del pasado, presente y futuro, ¿sí? La salvación eterna tiene este significado todo. Pasado, presente y futuro. Eternidad. Es decir, lo que fueron perdonados todos mis pecados por la fe significa que fueron perdonados todos mis pecados de pasados, presentes y futuros, para siempre. Debemos recordar esto bien, hasta futuro también, ¿sí? Este concepto es de Dios. Dios es creador del tiempo, entonces Él es eterno, por eso puede darnos eterna salvación, eterna redención. En el concepto del hombre, no entendible, hasta futuro, pero esto es el pensamiento del hombre. Dios nos da eterna redención, eterna salvación. Entonces, aquí la salvación eterna tiene el significado pasado, presente, hasta futuro. Hasta futuro. Es muy importante. Por ejemplo, para siempre, por ejemplo, pagar por esta comida, ¿sí? Tiene este significado. Ella pagó, ¿sí? Canceló, pagó con dinero. Jesús murió por la salvación, ¿sí? Ella pagó por esta comida. Entonces, si ella pagó por esta comida, ahora esta comida pertenece a esta persona, ¿sí? Que la pagó. Incluido todos los conceptos antes. Aquí todavía no comió, pero pertenece a ella, ¿sí? Todavía no comió. Durante está comiendo, esto también de ella, pertenece a ella. Y también después de comer, ya está estómago de ella, ¿sí? Panza de ella, ¿sí? Entonces, toda comida pertenece a ella, que la pagó, ¿sí? ¿Entiende? Jesús pagó para todos mis pecados, de pasado, presente hasta futuro. Esta es la salvación eterna. Ella pagó una vez, pero la eficacia de pago incluye todos antes, durante y después de comer. Del mismo modo, cuando Jesús perdonó mis pecados en la cruz, una vez, todos mis pecados de pasados, presentes y futuros son perdonados a la vez para siempre, para siempre. Eso es muy importante. Mis pecados de futuro también fueron perdonados. Por eso, aquí Hebreos 9:12, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Eso es muy importante. Eterna redención. Hasta futuro. Nuestra salvación fue cumplido una vez por la sangre de Jesús y dura para siempre. Tan precioso, ¿no? Para siempre. Por eso algunos dicen se pierden la salvación. Por eso
a pesar de que recibieron la salvación, pero ellos tienen mucha duda, también mucha preocupación, porque posiblemente se perderá. Por eso viven hacer algo, buenas obras. Estas personas todavía no entendieron exactamente esta salvación eterna. La resurrección de Jesús lo garantiza, ¿sí? Lo garantiza. Este concepto es tan importante que nunca debemos olvidarlo. Cualquiera que crea exactamente en la muerte y resurrección de Jesucristo será salvo correctamente. Y esa salvación nunca será cancelada, nunca será desaparecerá. Nunca será desaparecido. Nunca se... entienden, gramática. Pero entienden, eterna. En el concepto de eternidad contiene este significado de irreversible. ¿Sí? Es decir, los que han recibido la salvación, eterna redención, nunca perderán su salvación. Nunca. Aquí San Juan 10, 28, miremos la pantalla, leamos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La Biblia dice muy claramente esto. La muerte y resurrección de Jesús son la verdad nuclear de la Biblia. La razón por la que podemos creer y aceptar este acontecimiento es porque todas estas son verdades, ¿sí? Y durante una semana hemos confirmado que todos los contenidos de la Biblia son verdad a través de numerosas evidencias y pruebas, suficientemente. Así pudimos creer en esta verdad de la salvación y así pudimos recibir la salvación, ¿sí? La Biblia, que es la palabra de Dios, 100% verdadera, testifica claramente de todas estas cosas para que podamos confirmar nuestra salvación. Nuestra salvación es muy segura. Pero lamentablemente hay muchas personas que hasta fin creen en su propio pensamiento, como Caín. Eso es muy lamentable. Algunas personas dicen que la salvación puede desaparecerse, incluido después de ser salvos, incluso después de ser salvo. Pero esa no es la verdad de lo que dice la Biblia. Sí, eso no es bíblico. Eso solamente es su pensamiento, pensamiento del hombre. Si mi opinión es diferente a la Biblia, debo dejar mi opinión. Sí, debo dejar mi opinión. Pero hay personas que no quieren dejar su propia opinión. Esas personas no pueden recibir la salvación. Es muy lamentable. Sí, a través de la Biblia, así confirmamos. La salvación es cierta, sí, es verdad y nunca desaparecerá. Claramente dice así, pero él continuamente piensa, pero podría desaparecerse. Entonces, ¿cuál es correcto? ¿Su pensamiento o la palabra de Dios? Sí, obviamente. Entonces, debe dejar su pensamiento. Si no dejar esto, no puede recibir la salvación. Tan lamentable esto. Pero hay muchas personas como así, como Caín. Debemos dejar, ¿sí?, mi pensamiento. Comparando la Biblia, podemos entenderlo, ¿no? Ser justo no es por las obras, sino por medio de la fe. Muchas partes de la Biblia dice de esa manera. Aquí Romanos, Efesios, Gálatas, aquí les leo. Hace que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Varias veces aprendimos. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de las obras, no por medio de sus pensamientos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De parte de Dios todo preparó, ¿sí? Solamente aceptamos esto. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
¿Cómo piensan ustedes? En varias partes de la Biblia está diciendo que uno puede ser justo, salvo y el Hijo de Dios solo por la fe. El hombre que recibió la salvación por medio de la fe, escuchando bien la palabra de Dios, ahora del pecador al justo, su posición se ha cambiado. Sí, totalmente. Su posición se ha cambiado totalmente. Aquí Romanos capítulo 8, versículo 15. Miremos la pantalla, leamos juntos. Pues, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Abba Padre? Antes de ser salvo, Dios era el juez. Sí, antes de ser salvo, Dios era juez. Y como delante de Él, yo era un pecador, merecía ir al infierno, ¿no? Pero al momento de recibir la salvación, creyendo en la cruz, me convertí en como justo y como el Hijo de Dios. Así que puedo ir al reino de Dios, al cielo. Voy a explicar sobre nuestra posición que ha cambiado por la salvación. Mire, aquí, antes de recibir la salvación, Dios era juez. ¿Por qué? Somos pecadores, éramos pecadores antes de recibir la salvación. Entonces, pecamos y merecíamos ir al infierno. Éramos así. Antes de recibir la salvación, nuestra posición era en pecador, ¿sí? Dios era juez, pero ayer escuchamos correcto evangelio a través de la Biblia y creímos esta verdad y así recibimos la salvación. Entonces, ahora mi posición se ha cambiado. Antes Dios era juez, pero como leímos versículo Abba Padre. Ahora Dios es mi Padre. Entonces, soy hijo de Dios. Somos hijo de Dios. Mi posición ha cambiado. Entonces, iremos al cielo, ¿sí? Mi posición totalmente se ha cambiado de pecador a hijo de Dios. Entonces, después de ser salvo, pensemos, después de ser salvo, ¿cómo piensan ustedes? ¿No vuelve a pecar nada? ¿Cómo piensan? Este punto es muy importante también. Después de ser salvo, ¿no vuelve a pecar nada? ¿O como ángel viven sin pecado? No. Después de ser salvo, también podríamos cometer un pecado. Sí, pecamos. Se ha cambiado la posición, solamente la posición, pero nuestra condición se queda igual, ¿sí? Mi posición ha cambiado, pero aún el carácter pecaminoso está igual. Por ejemplo, para ser un peruano es posible si se ajusta a los requisitos, a las condiciones de ser un peruano, preparar documentaciones y dinero cuando se necesite, el impuesto de la migración, si satisfaciera los requisitos que pide el país, puede ser un peruano legalmente. Sí, puede ser un peruano legalmente en la posición, ¿sí? Con documento, con sello. Pero por ser peruano, al momento de recibir el sello de migración, empieza a hablar en español perfectamente como peruanos. Yo quiero, pero imposible. Sí. Con sello sí puede hablar en español bien. Yo quiero comprarlo, sí. Con sello, pero todavía muy difícil. Y también, cuando tengamos el sello legalmente peruano, de este punto se llena de repente de todas las culturas y vida de Perú, ¿sí? Como peruanos, no, es imposible. En la posición se es un peruano, pero el carácter, condición de ser coreano se queda todavía, ¿sí? Quiero comida kimchi, ¿sí? Como coreanos, ¿sí?
sin zapatos en la habitación. Cultura todavía se queda. Condición es igual, pero posición ha cambiado como peruano legalmente. Requisitos. Si cumple requisitos, podemos ser un peruano en la posición. El recibir la salvación también es lo mismo. Un pecador recibió la salvación, ¿sí? Recibió el perdón. Más exactamente digo, recibió el perdón siendo ocultado de todos los pecados pasados, presentes y futuros, pero el carácter mismo del pecado no se ha quitado, se queda. Mire, es muy lamentable, pero es nuestra condición. Mire, ayer lo vimos. Pecado. Yo teníamos este pecado, pero al escuchar el Evangelio creemos la sangre de Jesucristo. Por eso, encima de mi pecado ha pintado la sangre de Jesucristo. Encima de mi pecado. Sí, encima. Entonces, no se ve mi pecado. Por eso podemos ir al cielo. Pero debajo de sangre ya se queda. Solamente ha pintado, cubierta. Por eso, nuestro temperamento del pecado ya todavía tenemos. Por eso pecamos. Aunque está en la posición del justo, pero aún mantiene el carácter que pueda cometer pecado. Nuestra condición todavía se queda como pecador. Pero tampoco podría vivir cometiendo pecados insensiblemente, como antes de recibir la salvación. No. Es porque al momento de recibir la salvación, el Espíritu Santo entra en nosotros. Es gran diferencia. Mire, Efesios y Primera de Corintios, 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros tenemos Espíritu Santo. Cuando recibimos la salvación, Espíritu Santo entró en nosotros. Al momento de recibir la salvación, el Espíritu Santo entrando en nosotros hace lucha contra el pecado que se queda en nosotros, el temperamento del pecado. Por lo tanto, este Espíritu Santo nos impide cometer pecado constantemente como antes de recibir la salvación. Antes de recibir la salvación, nosotros no teníamos el Espíritu Santo de Dios, por eso insensiblemente pecamos. Por eso, con este pecado merecía ir al infierno. Pero después de recibir la salvación, entró Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo trabaja de esa manera, lucha con temperamento del pecado. Entonces, uno que recibe la salvación, él antes cometía un pecado insensiblemente, sí, naturalmente. Pero después de recibir la salvación, por su debilidad, por su temperamento del pecado, algo desea, ¿sí? Tiene un deseo de pecar, pero es muy incómodo, ¿sí? Por trabajo del Espíritu Santo. Esto es una evidencia que tiene el Espíritu Santo. Incómodo. Por eso Dios impide Espíritu Santo. Así que es necesario dar el suministro para que la fuerza del Espíritu Santo se engrandezca en mi vida. Esta es, en la iglesia podemos hacer esto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se cae en el pecado después de recibir la salvación? El pecado, ¿sí? El pecado antes de recibir la salvación se queda para el juicio de ir al infierno, pero el pecado que comete después de ser salvo, aunque por eso no iría al infierno, pero habrá disciplina. Es una diferencia muy grande, ¿sí? Habrá disciplina. ¿Sí? Mire,
nuestra posición ha cambiado de esa manera. Pero, ¿hace calor? ¿De repente? Ok. Sí. Ya, falta poco. Sí. Antes, mire, antes de recibir la salvación, nosotros éramos pecadores. Entonces pecamos, con ese pecado merecíamos ir al infierno, ¿sí? Éramos así. Pero ahora ha cambiado nuestra posición, pero tenemos temperamento del pecado, entonces pecamos. Entonces, por este pecado, después de recibir la salvación, ¿iría al infierno? No, nunca. No desaparecerá esta salvación. Por eso no iría al infierno. Como dice la Biblia, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, no iría al infierno, pero habrá disciplina, como hijo de Dios. Gran diferencia entre pecador e hijo de Dios, ¿no? El hombre salvo es el hijo de Dios. Por lo tanto, no recibirá más el juicio sobre el pecado siendo un pecador, sino recibirá disciplina siendo un hijo de Dios. Esto también tiene amor de Dios. Aquí dos versículos, Hebreos 12, 6, 8. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios les disciplina a sus hijos porque le ama. Pero no es correcto llevar una vida que reciba disciplina todos los días. Sí, no es correcto, todos los días. A pesar de que por amor nos da disciplina, pero todos los días no es correcto. Si repetiera el pecado constantemente, el grado de disciplina se va a ir engrandecido. Y si no se arrepiente, al final puede ser destruido la vida de carne. Aquí aparece este contenido. Primera de Corintios 5, versículo 5. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto significa que uno podría morir por medio de las disciplinas. Sí, a pesar de que recibieron la salvación, podría morir por la disciplina. No hay que ser un cristiano de esa manera, pero podría haber como este cristiano, a pesar de que recibieron la salvación, repitiendo, no se arrepiente, ¿sí? Al final podría morir. Es muy terrible. Dios dijo para pelear contra el pecado, ¿sí? Y para vencer en esta lucha se necesita crecer con salud, siendo alimentado siempre dentro de la palabra y dentro de la comunión de los cristianos. Permanecer bien en la iglesia puede tener la fuerza para vencer, para pelear con este pecado, temperamento del pecado. Para ese desarrollo y para llevar frutos, nosotros debemos permanecer bien en la comunión en la iglesia. Aquí San Juan 15, versículo 3 al 5, miremos en la pantalla, leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto es muy importante. Nosotros somos cristianos renacidos y purificados por medio de la palabra, como dice este versículo, purificados por la palabra de Dios. En un contenido que habla sobre permanecer en el Señor al hombre renacido. Este versículo, ¿sí? Lo que dijo Jesús: la vid, para llevar muchos frutos hay que permanecer bien en el árbol, ¿sí? La vid es Jesús y los pámpanos son santos, como nosotros. La clave de una vida abundante de llevar frutos es permanecer bien. Entonces, automáticamente lleva frutos. Nosotros debemos ser así. Si permanecemos bien, llevamos muchos frutos, y si no es así, dice que no vamos a poder hacer nada. Es una palabra muy grave, ¿no? Ha recibido la salvación, pero la vida que no permanece en el Señor sería una vida llena de pena, sin poder de hacer algo. Esta es la promesa de Dios, principio de Dios. Una cosa muy triste es que hay algunos hermanos que se alejan de Dios, es decir, se alejan de la iglesia a pesar de que recibieron la salvación. Es muy lamentable. Debido a que existen tales hermanos, Dios está diciendo aquí en la Biblia: permaneced en mí, permaneced en mí. Esto es muy importante, permanecer. Si ellos son realmente salvos, lamentablemente sus vidas nunca serán felices y nunca irán en dirección correcta si aleja de la iglesia, no permanece en la iglesia. ¿Por qué? Este es un principio del que se habla en la Biblia, sí, promesa de Dios. Pero si incluso ellos viven de esa manera y aún se sienten felices o no tienen ningún problema en su vida, eso podría ser un problema más grave. Si hay algunas personas así, tal podría ser una persona que no recibió la salvación desde el principio. Deben chequear, ¿sí?, su salvación. Eso sería un asunto muy triste. Si hay alguien así alrededor de nosotros, algo muy triste. Si él no fuera el hijo desde el principio, desde el comienzo, a Dios no le importaría. Primero, él tiene que recibir la salvación. Pero si es un hijo que recibió la salvación, no llevará una vida correcta, Dios, por medio de los muros y las disciplinas de la vida, le estimularía a él para que vuelva a su camino, ¿sí? Esta es la manera de Dios. Pero al contrario, si permaneciera bien, podrá hacer todas las cosas. Esta también la promesa de Dios. Permanecer bien, podemos hacer todo. Aquí, Filipenses 4:13, miremos la pantalla, leamos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, permanecer en la iglesia. Todo lo puedo, ¿sí?, que me fortalece. Esta palabra se cumplirá en nuestra vida, ¿sí? Esa es la promesa de Dios. Muy preciosa, ¿no? Debemos permanecer bien. Por medio de la vida crecida, siendo alimentado en el medio de la palabra del Señor y la comunión en la iglesia, el evangelio del Señor se predicará a otras personas. Dios, con el principio de predicar el evangelio, primero hizo predicación por medio de los salvos, por medio de los cristianos. En muchas partes de la Biblia nos está diciendo sobre este principio de la vida cristiana. Aquí los versículos he elegido acerca de predicación. Aquí Hechos 1:8 de Primera de Tesalonicenses, les leo.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Abajo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Por último, Efesios 2:10, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas criaturas. Nosotros somos hechura suya, ¿sí? Buenas obras. Estamos viviendo para buenas obras. El Evangelio de Dios se predica. El hombre que pueda predicar el Evangelio, primero el que comprendió sobre el amor de Dios, él puede predicar ese Evangelio. Uno que recibió verdadero amor puede amar a otra persona verdaderamente. El amor de Dios es el Evangelio. El predicar el Evangelio es una buena obra, como dice este versículo. Si yo no predico ese Evangelio después de ser salvo, primero, otras personas no van a poder ser salvos tampoco. Si no predicamos. Si mi familia amada y mis amigos fueran al infierno por no haberles predicado, eso sería algo muy triste y terrible, ¿sí? Por medio de la vida que permanece perfectamente en el Señor, se predicará el Evangelio. Y el Señor bendecirá, protegerá y ayudará a esa vida. Esta es la promesa de Dios. El Salmos capítulo 23 dice que el Señor es un pastor quien me protege. Estar bajo la protección del Señor, del pastor, es algo muy seguro y feliz. De beber y comer nos protege de los animales salvajes. El permanecer en la iglesia, permanecer en la palabra, comunión, es igual a esto. Cuando estaba en Mongolia, en el año 2016, yo vi una escena muy maravillosa, ¿sí? Cuando visité un campo que tiene 600 ovejas, ¿sí? 600 ovejas. Entre marzo y abril, estas ovejas engendran hijos. Aquel momento que visité ahí era tal tiempo de engendrar. Entonces, habían muchas ovejas en ese campo. Generalmente a las 4 o 5 de la tarde, las ovejas madres regresan a sus jaulas de este prado, y sus hijos se encuentran en ese momento todo. Y todos de ellos han podido buscar sus mamás, sus hijos, maravillosamente. Vamos a ver este video. Por último, mire, es muy interesante. 아이고, 멋졌다. 600 ovejas, 600. Todo se encuentran sus madres, sus hijos. Miren, es maravilloso, muy interesante. 600 ovejas se encuentran a sus madres e hijos. Mire, entonces, necesita más o menos 40 minutos para encontrarse todo, pero algunas ovejas no podían buscar a su mamá porque por una distancia, por obstáculos, pero
Mire, él es dueño, ¿sí? El pastor de estas ovejas, el dueño buscó sus madres, ¿sí? Aquí Santiago, Marcos, Alex, ¿sí? Y lo buscó a su madre. Entonces me sorprendí mucho. Por eso le pregunté, ¿usted por qué? ¿Cómo puede buscar a sus padres, a sus madres? Entonces me respondió que, yo conozco todo, porque yo recibí a sus hijos. Por eso yo conozco todo. Maravillosamente, él conoce todo a sus ovejas. Sí, ¿verdad? Él conoce. Entonces me sorprendí mucho. Qué maravilloso, ¿no? Continuamente veamos. Así, después de 40 minutos, todos se encuentran sus madres. Qué maravillosa, ¿sí? Entonces, mire, en ese momento, me di cuenta dos cosas. Uno es lo que la vida y vida son conectados. La vida y vida son conectados. Por eso pueden buscar unos a otros naturalmente entre estas ovejas, ¿sí? Vida. Nosotros también tenemos real vida, ¿sí? Tenemos real vida de Dios cuando recibimos la salvación. Entonces, podemos buscar a Dios, quien es la vida y amor, ¿sí? Tenemos la vida verdadera. Y así como un pastor hombre, así como un pastor hombre sabe todas sus ovejas, nuestro pastor, ¿quién es? Jesús, Señor. Nuestro pastor Señor, Jesús, también sabe todo de nosotros. Sí. Tan precioso, todo de nosotros. Toda nuestra situación también. Entonces, Él nos protege y nos da los alimentos todo el tiempo, como buen pastor, ¿sí? Como un buen pastor. Incluso un hombre pastor cuida, conociendo todo a sus ovejas. Entonces, cuán detalladamente conocerá Dios mi situación y me protegerá. Sí, es verdad. Entonces, deberíamos agradecer y seguir a Dios a través de nuestra vida cristiana. Así empezamos nuestra vida cristiana. Nosotros recibimos la salvación. Esa es la vida cristiana muy bendecida y normal. No se olviden, por favor, estas enseñanzas y vamos a vivir esta vida cristiana adecuadamente, fuertemente para la gloria de Dios. Amén. Gracias. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre Santo, misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por darnos tu gran amor y gracia a través de tu palabra. Este momento te pedimos que guía nuestros pasos para que vivamos la vida cristiana más correctamente, adecuadamente y fuertemente. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida. Nos ayuda y protege en este riesgo del mundo como coronavirus y varias dificultades para poder vivir más fuertemente, sanamente para tu gloria y para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.